y pensamos en la escuela de medicina más antigua de nuestro país, San Fernando de la Universidad San Marcos. Vamos por eso a recibir al doctor Juan Pablo Murillo, docente e investigador en San Fernando, quien ayer participó en una conferencia virtual a propósito de las contribuciones de esta ya vieja institución médica a la investigación científica en el Perú. Doctor Murillo, muy buenos días y feliz 28. Muy buenos días, Fernando. Feliz 28. Muy amable por su gentil invitación. Bueno, ustedes, como decía, tienen una vieja tradición que remonta ya hasta el siglo XIX y me parece que usted conoce muy bien las epidemias que hemos conocido en el pasado que demandaron, igual que hoy a los médicos, investigación y curación. Efectivamente, Fernando, en todo el siglo XIX y en el siglo XX hemos tenido una continua presencia de epidemias donde efectivamente la sociedad peruana ha sido fuertemente impactada por ellas y donde también ha habido una respuesta importante no solamente del Estado sino de numerosos agentes sociales, y también en cada momento existieron héroes de la salud que se la jugaron para poder enfrentar estos desafíos. ¿Cómo está, doctor Murillo? Muy buenos días, gusto de escucharlo. Felices fiestas. A ver, ¿cómo se enfrentaron estas epidemias a lo largo de nuestra historia? Evidentemente, en su momento generaron también mucho daño, pero haciendo pues una especie de recuerdo y de comparación con la coyuntura que tenemos que vivir en estos momentos a nivel mundial por lo que está pasando con el nuevo coronavirus. Bueno, son distintos tiempos históricos, pero evidentemente hemos tenido ciclos epidémicos globales o regionales que han impactado en el país fuertemente. Las epidemias de fiebre amarilla, por ejemplo, que se dieron en el siglo XIX, entre el año 1852 y 1868-69, afectaron duramente la costa peruana, y en el caso de Lima, el año 68, hubo un colapso de los viejos hospitales coloniales. De hecho, el actual Hospital Los de Mayo se construye como una respuesta frente al colapso del sistema hospitalario de la época. Tuvimos también epidemias importantes como el ingreso de la peste el año 1903, que fue una epidemia que se propagó por toda la costa peruana y duró cerca de 3 décadas y que obligó al Perú a tener que implementar una organización sanitaria para combatir estos episodios. Hemos tenido epidemias regionales también muy duras, como la epidemia de malaria en el Valle de la Convención del año 32, epidemia en la cual el Estado peruano tuvo enormes dificultades y que finalmente fue el trabajo de la Orden Dominica la que permitió combatir y aliviar el serio impacto de esta epidemia. ¿Y en qué momento, doctor, ya se establecen los primeros pasos para intentar, tener un sistema integrado de salud? Es cierto que los tiempos eran distintos, pero evidentemente había que enfrentar estas epidemias. Pero ¿cuándo se da el primer paso para esto? Bueno, la epidemia de peste del año 1903 dio origen a la Dirección General de Salubridad, en un primer momento en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que fue, digamos, el núcleo de la respuesta estatal al control de las epidemias. Esta Dirección General de Salubridad posteriormente fue potenciándose, fue siendo el núcleo de desarrollo de capacidades nacionales, y ya con el Ministerio de Salud a partir del año 36 comienza a desarrollarse capacidades estatales para el control de las epidemias. Ya en la década del 50 aparecen los programas de erradicación y control de enfermedades, con mucho apoyo del Servicio Colaborativo Interamericano, que es un programa de cooperación estadounidense que vino a partir de la Segunda Guerra Mundial y que permitió enormes avances y permitió también la generación de capacidades para el control de epidemias, capacidades que lamentablemente por los ciclos históricos no hemos sido capaces de sostener. Doctor Murillo,
Y tenemos también precedentes de grandes funcionarios públicos, de grandes políticos que han labrado una imagen ante la población por su buena gestión de una epidemia. Es el caso de la de 1269, en donde el por entonces presidente de la Sociedad de Beneficencia, Manuel Pardo, lidera una reacción del Estado y de los ciudadanos, lo que le permitirá ser muy joven alcalde de Lima y muy joven presidente de la República, el primer presidente civil. Quisiera que nos cuente qué cosa es lo que sabemos de esa gestión de la crisis y de otras que hemos conocido en el pasado con éxito. Nos lo contesta, por favor, doctor Murillo, después de una breve pausa. Son las 8:19, Perú somos todos, Unidos Podemos. Estamos entrevistando al doctor Juan Pablo Murillo. Él es un docente e investigador de la Facultad de Medicina de San Marcos, llamada San Fernando, y había quedado planteada la pregunta sobre este vínculo entre gestión de una grave crisis de salud pública y la política que tiene como antecedente, naturalmente, la figura política del expresidente Manuel Pardo, que gestionó como presidente de la Beneficencia la crisis de fiebre amarilla, me parece, de 1869. Efectivamente, Manuel Pardo fue alcalde de Lima y también presidente de la Sociedad de Beneficencia, y tuvo una destacada participación muy activa en reducir los impactos de la epidemia. La municipalidad inmediatamente organizó, ante el colapso de los hospitales coloniales, organizó un sistema de visitas domiciliarias, contrató primero a todos los médicos disponibles y posteriormente también a los estudiantes de medicina para que brindaran atención a los pacientes afectados, dispuso de la compra de medicamentos, de medicinas dentro de lo que en esos momentos había disponible, y organizó eficientemente el recojo y retiro de cadáveres, además de desarrollar medidas que posteriormente continuaron en el mejoramiento de las condiciones de saneamiento y ambientales de la ciudad. Doctor Murillo. Era un hombre que no tenía más de 34 años, ¿no? Sí. Efectivamente, en realidad Manuel Pardo tuvo un comportamiento excepcional, porque no solamente pudo ejercer un liderazgo efectivo, sino que logró movilizar a distintos sectores de la sociedad y empujar a que el gobierno nacional también destinara fondos dentro de un contexto bastante complicado, porque en ese momento no solamente habían casos en Lima y Callao, donde hubieron impactos importantes. En el Callao murió aproximadamente el 7% de la población a consecuencia de esta epidemia, sino de que en realidad desde Tumbes hasta la zona de Arica y en la zona salitreras, que en ese momento pertenecían al Perú, hubo también un impacto económico muy fuerte de esta epidemia, y por lo tanto fue una tarea muy importante para el gobierno del Perú. Sin embargo, Manuel Pardo tuvo un liderazgo importante y además aprovechó la epidemia para poder implementar medidas de mejoramiento que transformaron la ciudad, el entubamiento de las acequias y su reemplazo por tuberías de fierro, servicios para el levantamiento de las basuras, la misma construcción del Hospital 2 de Mayo, promovida por Manuel Pardo como una respuesta frente al colapso de los viejos hospitales coloniales. Yo creo que marcan un ejemplo de lo que es una gestión pública con un enorme liderazgo, ¿no?, dentro de la enorme complejidad que fue ese proceso. Bien, doctor Murillo, quería pedirle un minuto nada más para que nos aguarde, porque tenemos que ir, Fernando, con la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. Bueno, vamos a retornar con el doctor Juan Pablo Murillo, a quien le agradecemos, por supuesto, por habernos esperado durante este tiempo de la homilía. Doctor Murillo, yo quería aprovechar la oportunidad para consultarle justamente sobre esta situación dramática de salud que estamos viviendo, ciencia, ¿no?, y conocimientos como epidemiólogo, la manera como se ha afrontado esta pandemia, las medidas que se tomaron en un comienzo, las que han ido desarrollándose paulatinamente, han habido cambios, ¿no?, sobre la marcha. Evidentemente, esta es una situación que nosotros no conocíamos, nadie podía prever esto, pero ¿cuál es su evaluación respecto a la acción del gobierno en este punto?
Bueno, en ese sentido quisiera resaltar un poco lo que hemos estado comentando desde el inicio de esta entrevista, ¿no? Las epidemias generalmente en el Perú muestran un rostro de un país fragmentado, de un país lleno de desigualdades y de inequidades, de serios problemas de saneamiento y de una enorme precariedad de la vida peruana en muchos sectores. En términos generales, lo que ha ocurrido en esta pandemia de enorme complejidad es justamente poner en evidencia eso, y de una u otra manera nuestro Estado peruano se ha visto superado por la situación. Es en ese sentido de que se requiere, digamos, movilizar al conjunto de la sociedad, y yo creo que la homilía que hemos escuchado va en esa dirección de poder plantear no solamente una conducción del gobierno que está haciendo su mejor esfuerzo para enfrentar esta crisis, sino la movilización de todas las fuerzas vivas para enfrentar una crisis de una enorme magnitud. En ese sentido, consideramos que, de acuerdo también a lo mencionado en la homilía, es importante no solamente pensar en una fuerte respuesta comunitaria, en una fuerte respuesta de la sociedad civil, en organizar un tejido social para resistir la epidemia y defender la vida y enfrentar la crisis económica que viene, sino también pensar en encontrar los consensos para poder tener un sistema de salud que pueda responder a esas expectativas, un sistema de salud que sea capaz de proteger e incluir a todos los peruanos, ¿no? En ese sentido creo que se auguran tiempos importantes en los cuales el Estado peruano y las fuerzas vivas de la sociedad van a tener que impulsar un proceso importante de fortalecimiento de nuestro tejido social en defensa de la vida. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Murillo. Recuerdo que usted es un investigador de la Universidad San Fernando y ha hecho bien en destacar este concepto que creo que es el más importante en la homilía de Monseñor Castillo, que es el de solidaridad. Recordemos que la palabra viene de sólido y efectivamente juntos podemos, unidos podemos, que es lo que estamos acá insistiendo en RPP. Vamos, Carlos, a una pausa. Despedimos al doctor Murillo agradeciéndole por sus palabras, felicitándolo por su trabajo en la Facultad de Medicina San Fernando, y retomamos a ampliación de domingos en esta de noticias en esta cobertura extraordinaria. Perú somos todos, unidos podemos. Perú somos todos, unidos podemos. RPP.